Saludos nuevamente, que la gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los que nos escuchan. Esta es la segunda parte de la enseñanza, el Apocalipsis, de acuerdo a Jesucristo. Y el título de la segunda parte es la revelación de Jesucristo. Justamente la palabra Apocalipsis significa revelación o quitar el velo o la desvelación. Apocalipsis 1 al 3, la palabra de Dios dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que aquí varios puntos. Número 1, el Apocalipsis es nada más ni nada menos que la revelación misma de Jesucristo. Y dice que se la dio Dios para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Quiere decir que está abierta esta palabra el día de hoy. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, esta palabra está vigente hoy día. La revelación de Jesucristo está allí para manifestar a la iglesia, a sus siervos, las cosas que van a suceder. Y en la primera parte habíamos hablado de muchas cosas. Y en esta segunda parte vamos a continuar diciendo que, partiendo de la verdad de que cuando el Señor Jesús fue preguntado por sus discípulos y aún también por los fariseos, porque llegó un momento que los fariseos también le preguntaron al Señor de las señales y de cuándo iba a ser su venida. Por ejemplo, esto está en Lucas 17:20. Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá, dice, con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y entonces dice, y dijo a sus discípulos, o sea, eso es lo que le dijo a los fariseos, pero a sus discípulos dijo, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Dice versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. O sea que una de las cosas que vamos a ver en esta noche es que la teología que hemos escuchado por muchos años y que la recibimos de hombres y de seminarios teológicos y de tradiciones religiosas no necesariamente es la verdad. El Señor Jesucristo dijo en Marcos 3:23, como lo dijimos en la primera enseñanza, en Marcos 13:23, Él dijo a sus discípulos cuando contestaba cuándo iba a venir Él, cómo iba a ser las señales de su venida, qué cosas iban a suceder. Él, en ese contexto, en Marcos 13:23, Él dijo, mirad, por ustedes se los he dicho todo desde antemano, se los he dicho todo desde antes. Marcos 13:23, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Y eso también está en Mateo 24:25, aquí se los he dicho. O sea que si el Señor dijo que se los había dicho todo antes, hablando del contexto apocalíptico, entonces ¿por qué nosotros vamos a inventarnos cuentos y fábulas como se han dicho, hasta hecho películas de todo lo que la gente cree que va a suceder? ¿Y por qué no mejor no nos sujetamos a lo que Jesucristo dijo? Pablo dijo, el que no se sujeta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de las cuales nacen envidias, disputas. O sea, dice que
disputas corruptas de hombres privados de la verdad que tienen la piedad como fuente de ganancia. Entonces, ¿por qué mejor no nos sujetamos a lo que Él dijo? Si Él dijo que Él nos había dicho de antemano todas las cosas. Y cuando el Señor empezó la revelación en Apocalipsis capítulo 1, o sea, la revelación de Jesucristo, entonces de eso estamos hablando ahora y vamos a hablar en esta segunda parte cómo va a ser la venida del Señor de acuerdo al Señor Jesucristo. Y Él dijo en Lucas 17, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pregunta en el aire, ¿a cuántos destruyó? Respuesta, lo que está escrito ahí, destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, segundo ejemplo que el mismo Señor da. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día. O sea que habían días en que Lot vivía, en los días de Lot. En ese tiempo, ¿qué pasaba en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Eso es en los días de Lot. Pero dice la Biblia, mas el día en que Lot salió de Gomorra. O sea que en la línea del tiempo, dice que en estos días en que vivía Noé y Lot, en esos días que ellos vivían, dice, en los tiempos de Noé, por ejemplo, como fue en los días de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé el arca. O sea, en esos días hacían todo esto, pero el día en que Noé entra, dice, está Lucas 17, 27. Entra en el arca y hasta el día que Lot sale, versículo 29, sale, dice, mas el día en que Lot salió de Gomorra, el día que Lot sale de Gomorra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos que inventar cuando el Señor ya dijo cómo iba a ser? Cuando Noé, o sea, va a ser igual que en los días de Noé. Pero estos son los días con S. Pero aquí es el día. Voy a leerlo porque esta es la bendita palabra. Lámpara es a nuestros pies. La palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio. ¿Cuándo vino el diluvio? Ese día. Vino el diluvio y los destruyó. ¿A cuántos? A todos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces quiere decir que cuando Jesús venga, va a ser como los días de Noé. Pero el día que Noé entra en el arca, el diluvio viene y destruye a todos. Ya tenemos una enseñanza que le hemos dejado ahí para que los que no la han visto, varias enseñanzas acerca del milenio, de los 2 olivos, muchos videos donde yo hablo de la verdad de la palabra. Que el día que viene el Señor, ese es el día final, ese es el día del juicio. Jesucristo dijo, cuando Él venga se reunirán delante de Él todas las naciones, separará
las ovejas a su mano derecha y los cabritos a su mano izquierda. Eso está escrito por todos lados. En Mateo 3, capítulo 3, del 10 al 12, y en Lucas 3, 16, 17, cuando Juan el Bautista dijo que su aventador o su abanico está en su mano y va a limpiar su era, va a limpiar su campo, y dice que el trigo cae y lo lleva al granero, pero la paja la arroja en el fuego. Eso lo dijo cuando él estaba hablando de que Jesucristo venía, pero que él cuando venga iba a bautizar, a sumergir al mundo con su Espíritu Santo y también con fuego. Y esto dijo de lo que iba a pasar cuando él iba a venir. El hacha, dice, está puesta a la raíz de todos los árboles. El árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El Señor habló del fuego muchísimas veces. Y en este momento estamos hablando de cómo va a ser el día que Él viene. Y no estamos inventando, estamos declarando y diciendo lo que Él dijo. Y Él dijo que va a venir y cuando Él venga va a ser como en los días de Noé. Que la gente va a estar comprando, bebiéndose, casándose, edificando y lo que dice ahí. Hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Dice, más el día que Lot sale, ¿qué es lo que va a pasar? Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. El día, dice Dios, destruye a todos. Yo no lo digo, eso está escrito aquí. El que tiene oídos para oír, oiga. El día que Él viene, se acaba todo. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él la comienza a tocar, dice la palabra de Dios, el misterio de Dios se consuma, se acaba. El tiempo dejó de ser tiempo. Dios puso al sol, la luna y las estrellas, a la luna para que se puedan medir y conocer los días, los meses, los años y las estaciones. Las citas de Dios con el hombre. Va a llegar un momento que las potencias de los cielos se van a conmover, el sol no va a dar su luz, todo se va a convulsionar porque Él dijo que va a haber un cielo nuevo. Entonces va a llegar un momento que el tiempo no va a ser más. Entonces queremos saber cómo es que va a venir el Señor. Está allí. En aquel día, dice, está hablando del mismo día. ¿Qué día está hablando? El día en que Lot sale de Gomorra y el día en que Noé entra en el arca. Ese día Dios prácticamente destruye a todos. Ahora sabemos que el día tiene 12 horas. El Señor Jesucristo dijo eso. ¿No tiene el día 12 horas? Quiere decir que en un día hay horas. Y el Señor Jesucristo prometió librarnos de la hora de la ira que va a venir al mundo entero. Pero vamos a seguir leyendo Lucas 17. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea que Él lo dijo bien claro. Lo repite y le dice de nuevo en el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo va a ser? Que sus escogidos, sus hijos, salen de la ciudad y Noé es entrado en el arca. Entonces, dice, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acuérdense la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque cuando el Señor comienza a manifestarse, como dice la Biblia, que inmediatamente después de esa tribulación de esos días, dice la Biblia, que entonces dice, se aparece en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces, cuando veamos todas estas cosas, dice la palabra de Dios, erguíos, porque nuestra redención está cerca. ¿Dónde está eso? Lucas capítulo 21.
Dice, versículo, vamos a leer desde el 25. En realidad la pregunta empieza, la revelación de la palabra empieza en el versículo 7, pero vamos a leer desde el 25 para ir avanzando. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea que aquí está hablando que va a haber señales en el sol, luna, estrellas, y en la tierra, ¿qué es lo que va a haber? Angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué significa esto? Que el mar se va a conmover, las olas van a haber tsunamis, va a estar alterada toda la atmósfera, todos los fenómenos meteorológicos van a ser afectados, y dice que los hombres van a desfallecer por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, cuando veamos esto, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos, y ya está hablando a sus hijos, al pueblo de Dios, a su iglesia, a la única. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. O sea que el Señor ya está diciendo a su pueblo, cuando esto empiece a suceder, ustedes, pueblo mío, erguíos, levanten su cabeza. ¿Por qué? Miren al cielo. ¿Por qué? Porque vuestra redención, dice, vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que dijo Pablo en Corintios y en Tesalonicenses. Que a la final trompeta, se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado en la venida del Señor, dice que no precederemos a los que durmieron, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y dice que subiremos juntamente con los que resucitan los muertos. O sea que eso va a ser en una fracción de segundo, en una décima de segundo vamos a estar en la presencia del Señor. Eso no se va ni sentir. O sea que no es que vamos a estar volando y la gente va a... No, porque la Biblia dice que va a ser un abrir y cerrar de ojos, y juntamente con ellos nos reuniremos con el Señor. ¿De qué está hablando? Está hablando del día en que Noé entra en el arca. Está hablando del día en que Lot sale de Gomorra. Esa es la hora en que Dios ha prometido librarnos. Y el versículo... dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis vosotros mismos que el verano ya está cerca. Y ahí está la explicación. O sea que hay muchos que han interpretado que la higuera es el Israel del 1947, cuando se firma el decreto, y en el 1948 se forma la nación de Israel. Y muchísimos han interpretado que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y muchos han enseñado, yo estaba igual, que cuando Israel se convierte en nación, ese es el momento que la higuera florece como nación, y entonces no pasará esa generación. Eso es una falsedad total. Jesús estaba hace como 2000 años hablando con sus discípulos, y créanme, ellos no entendían ni sabían que Israel le iba a pasar lo que iba a pasar. Lo que sí fue dicho a los discípulos es que lo que le iba a pasar a Israel, él mismo lo dijo en ese capítulo. Les dijo, y caerán a filo de espada. Está hablando de Jerusalén, que no conoció el día de su visitación, y a la higuera que él maldijo y le dijo, no será más pueblo. Él le dijo, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea que esa teología rara, porque yo estaba igual, de que el Israel étnico, el Estado de Israel va a reverdecer y ese es el pueblo de Dios, eso es un error totalmente honesto, pero es un error y una falsedad. Dios tiene un solo pueblo, un solo Israel de Dios. El Israel de Dios es un Israel espiritual. No por ser descendientes de Israel son todos israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son contados como hijos. La circuncisión no es la que se hace en la carne, sino la del espíritu, dice Dios. O sea que, como dice Gálatas 6:16, me parece, está hablando del Israel de Dios.
Y cuando la Biblia habla de judíos y de sinagogas en la revelación de Jesucristo, cuando se menciona sinagogas y judíos, es para maldecirlos. Porque él dice, las únicas veces que habla de los judíos, él dice, por ejemplo, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. O sea que cuando Dios se refiere a los judíos y a las sinagogas, en el futuro, en Apocalipsis, Él está diciendo, se dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Porque Él ya lo había revelado, que el pueblo de Dios está formado de los judíos y de los gentiles, y de los dos hace un solo pueblo, su pueblo verdadero. Entonces, cuando Dios llama a un hombre que a partir de él forma su pueblo llamado Abraham, y le cambia el nombre, ese hombre, dice la Biblia, en Génesis capítulo 22, 18, Génesis 26, 4 y Génesis 28, 14, Dios le dice a Abraham que en su simiente él iba, dice, en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Esa palabra simiente en el hebreo es Sera, y Sera es el número 2233, es una palabra que significa simiente o semilla. En su semilla iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y Gálatas lo dice, Gálatas 6, 6 me parece, ¿dónde está? Gálatas 3:16 dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esa palabra simiente en el griego es esperma, es la número 4690 y significa generación o lo que se siembra, es la semilla. O sea, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque en el tiempo final Dios tiene un solo pueblo, el verdadero Israel. El verdadero Israel es el pueblo escogido de Dios, es el linaje escogido, es el real sacerdocio, es la nación santa, es el pueblo adquirido por Dios mismo. No tiene nada que ver con el Israel de Dios, y Dios no, en ningún momento Él enseña y declara y revela nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento declara y revela que se va a construir un templo y se va a volver otra vez a los sacrificios y a las ofrendas. En ninguna parte de las Escrituras el Señor Jesucristo, que Él es el autor y consumador de la fe, Él es la verdad y la realidad de todas las cosas, lo demás son sombra. Los intérpretes de la ley, los fariseos y los saduceos, que entendían mucho la Torá, ellos no conocían la verdad, ellos lo crucificaron. De manera que el que cree que yéndose a la Torá se puede entender mejor el Nuevo Testamento, están bien equivocados. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Jesucristo es Dios. Y les recomiendo a los que me escuchan que vean los videos que el Señor nos ha entregado de su palabra, que Él no es tres personas, que no existen tres tronos, que Dios es uno solo y todo lo demás es una mentira, es un error. Así que si tú estás creyendo que hay tres tronos en el cielo, ya estás equivocado. No hay un Israel étnico que es el pueblo de Dios. Hay un Israel espiritual, el único. Y se lo dijo a Abraham, en tu simiente voy a bendecir a todas las naciones. Entonces, que todas las naciones que fueron salvas vendrán y presentarán su ofrenda de alabanza y adoración a Dios cuando Él reine en esta tierra con sus justos, con los que participan en la primera resurrección. Bienaventurados los santos y fieles, los que participan en la primera resurrección. Ya enseñamos eso también. La primera resurrección, Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ha pasado de muerte a vida. Pablo dijo que nosotros estamos sentados junto a Cristo en lugares celestiales. Estamos sentados, estamos reinando, somos reyes y sacerdotes. Lo hemos enseñado de todas las maneras en varios versículos, pero en esta hora estamos concentrándonos cómo va a ser la venida del Señor, y va a ser como Él dijo. Que en esos días en que la gente van a vivir como en los días de Noé, como en los días de Lot, pero el día específico en que Noé entra el arca y en que Lot sale de Gomorra es un día específico. Quiere decir que ahí se cumplen las promesas del Señor, lo que dijo en Lucas 21.
versículo 21 dice, Lucas capítulo 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y esa es la correcta interpretación de ladrón en la noche. Esa es la correcta interpretación. Como también lo leímos, que dice que el reino de los cielos no vendrá con advertencia. Cuando se le preguntaron los fariseos, ¿cuándo va a ser eso? Él les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esa es la interpretación correcta de ladrón en la noche. No que iba a venir en secreto y en silencio, como algunos enseñan. No, él dio la interpretación, él dijo que va a venir sin advertencia. A eso se refiere como ladrón. Entonces, y lo repite acá. Dice que aquel día de repente va a venir, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. A ver, pregunta que hago. Este día, viene, dice, como un lazo. O sea, se lanza un lazo. ¿Sobre quiénes? Ahí está la respuesta. Porque como un lazo vendrá sobre todos. Y créeme, si Jesucristo dijo que Dios destruyó a todos, y cuando Él dice viene sobre todos, créeme, Él siempre va a tener la verdad y todas las personas van a estar en un error. Créanme. 100%. Quien quiera que sea, inclusive yo. Si yo contradigo lo que Él dijo, yo estaría en error. Entonces, Él dijo, velad pues. O sea, después de decir esto, dijo, velad pues, porque en todo tiempo orando, dice, pero ¿para qué? Dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante de ¿quién? Delante del Hijo del Hombre. O sea que cuando el Señor dijo lo que dijo, a ver si estamos en lo correcto. Él dijo que va a venir un lazo sobre todos. Y por esta razón, velen y oren para que seamos tenidos por dignos de ¿qué? De escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Ahora vamos a ver ese famoso versículo de Apocalipsis capítulo 3, donde ahí lo dice también. Apocalipsis capítulo 3, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 10. Ese famoso versículo que nos da la esperanza. Porque Él también, así como dijo estas verdades, también dijo esta verdad. Él dijo que ni un cabello de nuestra cabeza iba a perecer. También lo dijo en ese contexto. Y dice capítulo de Apocalipsis 3, dice, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. A ver, todos los que están leyendo, ¿te guardaré de qué? ¿Te guardaré de qué? De la hora. Un día, dijo el Señor Jesús, el día tiene 12 horas. Y Él dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Dios tiene un número completo de hijos. Dice, yo me voy y vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis y conocéis a dónde voy y conocen el camino. Dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, voy a preparar un lugar. No es que lo va a crear o lo va a fabricar. No, Él va a hacer un espacio para que donde Él está también estén sus hijos. Entonces, estamos viendo que el Señor prometió que nos iba a librar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, vamos a ir a Mateo ahora, continuando, Mateo 24. Mateo 24, y quiero ver si encuentro dónde está ese versículo. Oh, sí, este versículo podríamos decir que el día que Lot sale de Gomorra, por ejemplo en Lucas 21, 18, en el mismo contexto, él dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Dice, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos. ¿De cuántos? De todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, ¿cómo es posible que todos nos van a aborrecer, que vamos a ser entregados, dice, aún por nuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros? ¿Y cómo es posible entonces que dice que ningún cabello de vuestra cabeza perecerá? ¿A qué está hablando? Y la vez explicamos de que cuando el Señor dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo, no está hablando del cuerpo. Porque el Señor Jesús se contradeciría porque Él dijo, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. A ese tienen que tener miedo. Entonces Él no estaba hablando de los que matan el cuerpo. Entonces cuando el Señor dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo, está diciendo que perseveren en la fe, perseveren en el testimonio de Jesucristo, perseveren en la palabra de Dios. Perseverar, estar en pie en la fe, firmes. ¿Por qué? Porque va a venir una gran tribulación sobre el mundo entero, pero que Él prometió que en el día que Lot sale, viene el fuego y destruye a todos. En el día que Noé entra, en ese día vino el diluvio y destruye a todos. Él nos prometió que oráramos para que seamos por dignos de escapar y de estar en pie, y Él dijo que nos iba a librar de la hora de prueba que iba a venir al mundo. Entonces en Marcos capítulo 24, continuando con la enseñanza de cómo va a ser el día que venga el Señor, y estamos diciendo que todo Apocalipsis está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Mateo 24. Entonces, ya hemos dicho que en todos los pasajes, hablando de este tema, el Señor lo primero que dijo, respondiendo Jesús, el versículo 4, mirad que nadie os engañe. O sea que en número uno, el engaño es para Él lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que nadie nos engañe. Luego dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Continúa con el tema del engaño. Y dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué no es el fin? Porque cuando ya venga el fin, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes, hambres y terremotos. O sea que, de acuerdo a las Escrituras, lo que va a pasar en Apocalipsis, el Señor ya lo dijo. ¿Por qué vamos a inventar otra cosa? ¿Por qué inventar algo si ya Él dijo lo que va a pasar? O sea que lo que va a pasar en Apocalipsis, porque Él dijo en Marcos 13, 23, he aquí se los he dicho todo antes.
lo que va a pasar en Apocalipsis va a ser una mezcla de unas cuantas cosas en forma de juicio cuando se toquen las trompetas, y vamos a ver, si nos queda tiempo, cómo es que las trompetas están íntimamente ligadas con las copas de la ira de Dios. O sea, que no se pueden separar. No son acontecimientos separados como algunos lo ponen, porque Apocalipsis no es un libro cronológico. Eso lo hemos dicho muchísimas veces. Aparte de eso, que es la revelación de Jesucristo que va a manifestar a sus siervos, no a cualquiera. O sea que el hecho de ir a seminarios y escuchar prédicas y repetirlas, eso no significa que alguien tiene la verdad. La verdad la entrega el Señor Jesucristo cuando estamos en su presencia y en su secreto. Pero Él no va a decir algo diferente de lo que Él dijo en las Escrituras. Entonces, ¿por qué hay tantas interpretaciones? Pueden haber muchas interpretaciones, pero hay una sola verdad. La que Él dijo, de la manera que dijo, a qué se refirió y cómo lo dijo. Y cuando Él mismo interpreta lo que dijo. O sea que hay una sola verdad y es la que Él dijo. Entonces vamos a ver aquí que en Apocalipsis lo que van a ver es guerras, hambre, hambruna, van a haber pestes, van a haber tsunamis, como leímos ahí en Lucas capítulo 21, van a haber terremotos, va a haber persecución, va a haber ejecución, ejecución, básicamente lo que el Señor dijo, los perseguirán, a ver, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto sea principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación. Tribulación. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, persecución. Va a haber persecución por causa del nombre. Por el nombre de Jesucristo. Y esto es importante. Sí, porque los demonios también creen en Dios, pero tiemblan. Entonces, la Biblia dice que en 2 de Juan, que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios. Si alguno no tiene a Jesucristo, no tiene al Padre. Y si no tiene al Padre, no tiene al Hijo. O sea, en otras palabras, siento muchísimo decirle al mundo entero que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que no me importa lo que digan las gentes de que Dios eligió a un pueblo. Sí, eso es verdad, pero ese pueblo lo rechazó. Y si se convierten ahora y se arrepienten y creen en Jesucristo, Dios los salva y le da vida eterna. Pero si no pasa eso, entonces no va a pasar nunca nada. Van a ser condenados porque la Biblia dice que el que rehúsa a creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y eso incluye al primer ministro del Estado de Israel con todos los demás que hablan en hebreo. Está incluido ellos en primer lugar. Simple como eso. Yo hace mucho tiempo que pensaba que Dios tenía algo especial por ellos. No. Esa es una idea equivocada. Esto es lo verdadero. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la verdad. Entonces, estamos en Mateo 24,
donde dice versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¡Wow! ¡Ay! Que Dios reprenda a no sé quién, dirá alguno. Ese es un mensaje negativo. Bueno, estoy leyendo lo que dice la Escritura. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. O sea que cuando nosotros permanecemos en la palabra y en el nombre, en la verdad, que es Jesucristo, entonces tenemos que decidir. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a unos a otros se aborrecerán. O sea que va a haber persecución, se van a entregar. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, número uno empieza con el engaño, porque esto es lo primero que habló. Y luego continúa por acá y sigue el engaño. O sea, pero ya a otro nivel, a un nivel espiritual. Engaño espiritual. ¿Por qué? O sea, lo dice ahí. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea que falsos profetas engañar a muchos. Y como había dicho el video anterior, ¿en qué consiste el engaño? Esa era la pregunta que yo estaba haciendo a los cuatro vientos. O sea que, ¿en qué consiste el engaño? Y eso es lo que vamos a enseñar también, vamos a decirlo, vamos a declararlo sin anestesia. ¿Qué significa o en qué va a consistir el engaño? Lo vamos a decir por las Escrituras y lo vamos a decir directo. ¿En qué consiste el engaño? Porque el Señor lo dijo y lo repitió y lo vuelve a decir. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en ese contexto dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, dice que va a haber mucho engaño, pero el que persevere para que no sea engañado, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces dice, por tanto, después de haberle dicho todo eso, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora, ¿de qué está hablando ahí? De la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda. Yo he leído Daniel, he estudiado, pero a Dios no le ha placido todavía darme el entendimiento de lo que significa. Porque yo no voy a repetir las enseñanzas que muchísima gente dice que las 70 semanas y los 7 años de tribulación y los 3 años y medio se aparece el anticristo. Hay unos dicen que, de 7 años. Y a la mitad aparece 3 años y medio. O sea, que alguien me diga, porque la Biblia dice, en boca de 2 o 3 testimonios. Yo pido, denme 3 testimonios. Si alguien me dice 3 testimonios, ¿dónde está en la Biblia que la gran tribulación dura 7 años? Que me lo muestre, por favor, que me escriba y que me diga. Pero me tiene que dar 3 testimonios donde la Biblia dice que la gran tribulación dura 7 años. Que alguien me lo diga con 3 testimonios. Yo no sé de dónde sacaron eso, yo he estudiado, he leído, le he pedido a Dios en oración, Señor, ¿cómo es? Y no tengo respuesta, así que yo no voy a inventar ni voy a repetir lo que la gente ha aprendido y repite. Dios me libre de predicar y enseñar algo que primeramente Dios no me lo dio. Mediante la adoración y estando en su presencia. Porque la Biblia la hemos leído 35 años, pero eso no interesa. Si Dios no te la revela a Él, no lo sabes. Así que Dios me libre de repetir enseñanzas. Así que eso de que la tribulación dura 7 años, me gustaría saber dónde está. 3 testimonios, por favor, donde diga lo que dice. Pero yo estoy dando bastantes testimonios de lo que Él dijo. Así que cuando pase eso, dice, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. O sea que si estás en la azotea, arriba, no desciendas, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. Ya no hay nada más que hacer. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día en reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, ¿cuál días? De la gran tribulación.
¿Cuánto duran? No lo sé. Puedo decir que hay más versículos bíblicos que me declaran que dura 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. Hay más versículos bíblicos que me declaran que la tribulación dura 3 años y medio que 7 años. Entonces, pero tampoco lo voy a enseñar porque no se me ha dado el entendimiento de eso para enseñarlo. Pero si quisiera enseñar como enseña la gente, porque aquí dice, así es, así tampoco no es. Y dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, ¿qué significa que esos días van a ser acortados por causa de los escogidos? Él dijo que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creas. ¿Por qué? Porque está hablando del engaño. Porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. O sea, el engaño que Dios está hablando, que si los escogidos se dejan engañar, de eso está hablando, engañar, pero ¿en qué consiste el engaño? Lo vamos a ver en Apocalipsis. Pero él lo está repitiendo. Aquí la consigna es que él va a cortar esos días porque si no nadie sería salvo. ¿Salvo de qué? De una condenación eterna. De eso está hablando. Entonces dice, entonces si alguno le dijera aquí está el Cristo, no le creas, no vayas. ¿Por qué? Porque se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, harán prodigios, señales, de tal manera que engañarán. O sea, el propósito es engañar. ¿Engañar para qué? Lo vamos a ver. Ya os lo he dicho antes, dice el versículo 25. Así que si os dijeren otra vez, mirad, está en el desierto, no salgas afuera. O mirad, está en las casas, en los aposentos, no creas lo que te dice la internet o la televisión. ¿Sabes por qué? Dijo el Señor. Porque el día que yo venga, hasta las cucarachas se van a dar cuenta que yo estoy viniendo. ¿Saben por qué? Porque ahí lo dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, que todo el mundo lo puede ver, todo el mundo se da cuenta, no necesita que te digan, mira, ya está, mira, no necesita, el mundo no necesitará que nadie le diga que ahí está el Señor, no. Créame, cuando Él viene, el mundo entero, los animales, las aves, todo el mundo va a saber que Él está viniendo. Créame, por eso Él dijo, no se dejen engañar. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será. ¿Cómo va a ser? Lo que leímos. Como en los días de Noé, así será, pero el día que Noé entra en el arca, el día que Lot sale de Gomorra, ese día vino el diluvio y destruyó a todos, y vino el fuego y destruyó a todos. Y dice, así será también la venida del Señor, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, aetos, ahí se juntarán los ángeles. O sea, cuando le preguntaron al Señor, ¿cómo será esto? Le dijeron, hablando del mismo tema, no sé si está en Lucas, cuando le dijeron, ¿cómo será esto? ¿Cómo conoceremos? A ver si fue ¿cómo será esto? Esto creo que está en en Marcos capítulo 13. Ahí está cuando le dijeron cómo será esto, o sea, hablando de este tema. A ver. Vamos a leer desde el versículo 15. El que esté en la azotea no descienda en la casa, ni entre para tomar algo de casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno. Ahora dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios. Dice, de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos.
para que se salven. Pero ¿se salven de qué? ¿De morir? No está hablando de eso. Se está hablando para que no sean engañados, porque el engaño va a ser tremendo, la persecución va a ser tremenda y la ejecución va a ser tremenda. Por eso. Entonces dice, mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está, no creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar. O sea que el propósito de las señales y prodigios lo dijo el Señor. ¿Cuál es el propósito de las señales y prodigios? Ahí está, Marcos capítulo 13, versículo 22. Es para engañar. Quiere decir que cuando el Señor acorta esos días, es para que sus escogidos puedan salvarse. ¿De qué? Del engaño. Si fuese posible, dice, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea que la consigna de Satanás y de la bestia, o mejor dicho, el sistema mundial que va a controlar el mundo, dice, su consigna es engañar. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, dice, el sol se oscurece, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará ¿a quiénes? A sus escogidos. Y he escuchado una enseñanza espectacular. Que Dios tenga misericordia de esas personas que están enseñando, que no entran ni dejan entrar. Ellos dicen que estos escogidos son los judíos. Que en ese tiempo ya la iglesia no está porque ya se fue al cielo y se quedaron los judíos. De ellos se está hablando. Y que Mateo, Marcos y Lucas y Juan se atrevió a decir este hombre, que lo siguen miles y miles de personas, que Jesús nunca habló estas cosas para la iglesia, sino que estas cosas Jesús le habló para los judíos. Dios mío. O sea que cuando Juan dice, si alguno se extravía y no persevera en lo que dijo Jesús, no tiene a Dios, Juan también estaba mal. Que cuando Pablo dijo en Timoteo que si alguno no se conforma a las sanas palabras de lo que dijo Jesucristo, está envanecido y no sabe nada, o sea, Pablo también está equivocado. Que cuando la palabra de Dios dice que tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, el fundamento es lo que dijo Jesús. O sea que, no. Pero esta persona dice que esto no es para la iglesia, porque la iglesia ya se fue en el rapto y que esto es para los judíos. Pobrecitos los judíos. Entonces ellos creen que los judíos en ese tiempo recién van a creer en Jesús, en ese día. Y todo Israel va a ser salvo. Una mentira y un error garrafal y total. Cuando la Biblia dice que Israel va a ser hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, Él viene y ya, y se acabó. Yo no sé de dónde sacaron esa historia. ¿Quién dividió en dispensaciones la bendita palabra de Dios y en un error espectacular? Entonces dice la Biblia, hablando de ese día, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra. Estamos en Mateo 24, versículo 30. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola. ¿De qué? De la higuera y de los otros árboles, dijo en Lucas. ¿Qué cosa es lo que hay que aprender? Que cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes cuando vean estas cosas. ¿Cuál cosas? La gran tribulación y todo lo que él dijo, esas cosas. Él está diciendo eso. Cuando vean esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosa está cerca a las puertas? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? La generación que vea todas estas cosas. ¿Qué cosas?
Engaño, guerra, hambruna, peste, tsunami, terremoto, persecución, ejecución, tribulación, persecución y engaño espiritual. Esta generación no pasará hasta que el día que Él venga. La generación que esté viviendo esto, como dice la Biblia, en los días de Noé, en los días de Lot, en los días de esta gente, de esta generación, Él viene. Pero yo estaba igual que por 30 y pico años. No, es Israel. En el 1948 se convirtió en nación. Ahí hay que ir a Israel, a la Tierra Santa. Yo estaba igual. Créeme, Dios está bien enojado con ese estado allá. Tel Aviv es la meca del homosexualismo. Todos los sodomitas se jactan de que allá en Tel Aviv, la capital oficial del Estado de Israel, es el lugar donde todos los homosexuales, los abominables, están haciendo sus fiestas. Y hay que ir a Tel Aviv. Y pregunta que yo hago, ¿tú crees que Dios está contento con eso? Porque son de Tel Aviv, porque hablan hebreo y danzan en hebreo. Créeme, ese no es el Israel de Dios. El Israel de Dios es un pueblo santo, elegido por Dios. Entonces, hay un montón de engaños que Satanás tiene engañada al pueblo de Dios. Y Dios está quitando las vendas, porque está escrito que los cobardes, los incrédulos, los hechiceros, los abominables no entran en el cielo. Entonces, cuando Él dijo de la higuera aprender, está hablando de eso. Entonces, ahí dice, y de ese es el tema de hoy que nos hemos extendido bastante, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué voy a interpretar otra cosa? ¿Por qué voy a tener la soberbia de interpretar de que se van a salvar unos cuantos judíos? Cuando Él dijo que se abrió los cielos, el cielo y la tierra huyeron, el trono estaba allí y se reunieron todas las naciones. ¿Pero quiénes eran todas las naciones? Todos los muertos. Que llegó la hora de juzgar a los muertos, y cuando se abre el trono para juzgar, lo que se va a juzgar es a muertos. ¿Dónde está eso? Puedes leerlo ahí en Apocalipsis. Entonces, versículo 40. Entonces dice, estarán dos en el campo y uno será tomado. ¿Por qué va a ser uno tomado y otro dejado? Porque Él ya lo dijo, que ese día Él dijo, yo te voy a salvar, preservar de la hora que va a venir a este mundo. Y en esa hora dice, uno va a ser llevado y ¿el otro qué? El otro se va a quedar. Uno llevado y otro dejado. ¿De qué está hablando? Lo mismo. 8 personas con Noé y su familia. Y ya saben, Lot con su familia. No eran muchas personas, pero fueron salvados. ¿En qué momento fueron salvados? En ese día. En ese día. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Eso es lo que nosotros, el pueblo de Dios, llama el rapto. Que alguien me dijo hace tiempo, esa palabra rapto no existe en la Biblia. Sí, eso es verdad, pero existe la palabra griega que significa arpazo, y arpazo significa arrebatar. Y en el latín lo tradujeron como un rapture también. O sea, no voy a decir rapto entonces, voy a decir seremos arrebatados. Uno será tomado y el otro dejado. Esa palabra tomado significa en el griego paralambano, que significa recibir de, o tomar y llevar con uno. 2 mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora. Ok. A ver, versículo 42 de Mateo 24. Mateo
24, versículo... Porque después de todo lo que dijo, dice, velad pues. O sea, después de todo lo que dijo, en Mateo 24 dice, velad pues. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tienen que velar? Porque no sabéis a qué hora. Él no dijo, no sabéis a qué día. Él dijo que nos iba a librar de la hora. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. En otras palabras, vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche. Hay bastante para enseñar. Tengo aquí los 7 sellos. El 7º sello con las 7 trompetas y las 7 copas de ira. No me va a dar tiempo. Pero sí quiero decir, antes de terminar, en qué consiste el engaño. Porque al final de cuentas, lo que el Señor quiere es, se los he dicho todo antes. ¿Qué nos dijo todo antes? Que tenemos que perseverar hasta el fin. ¿De qué manera? Como Él lo dijo. ¿Cómo lo dijo? Lo han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Por esas 3 formas o puntos importantes. Entonces, el engaño, ¿dónde está? Ya hemos visto que el Señor habló por todos lados acerca del engaño. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, lo voy a leer bien rápido. Pablo también habla del engaño. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Pueden leer todo el capítulo. Lo voy a leer bien rápido. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Otra vez lo mismo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Yo leería desde el versículo 1. Yo leería esto hasta por lo menos hasta el 12. Dice... Nadie os engañe, nuevamente. Nadie os engañe. Volvemos al mismo tema. Porque no vendrá, o sea, el Señor Jesús no va a venir sin que antes se venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad? Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿En qué momento Dios destruye al inicuo? Cuando Él viene. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás y con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Volvemos. Engaño espiritual con señales y prodigios mentirosos. Pero ¿por qué va a hacer señales y prodigios? Como leímos, lo va a hacer para engañar. Pero ¿engañar para qué? Con todo engaño e iniquidad
Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no van a ser salvos. Jesús que dijo, perseveren hasta el fin, y todo aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Los que creen en el engaño y la mentira, ¿qué va a pasar? Con todo engaño y iniquidad para los que se pierden. Quiere decir que los que se pierden son los que creen en el engaño. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quiénes son aquellos que no creen en la verdad? Los que son engañados. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esa es la verdad. Ahora, pero nosotros, o sea, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha llamado, os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, ¿cuál es el engaño de que está hablando aquí? Y dijimos que lo íbamos a decir sin anestesia. El engaño está en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20. A ver. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 20? Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Quién es falso profeta? Los profetas, falso Cristo, que eran milagros y prodigios engañosos, mentirosos. Dice, y con ella el falso profeta que había hecho delante de la bestia las señales, o sea, señales, milagros y prodigios, con eso que había hecho, con las cuales había que engañado. ¿A quiénes? A los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. O sea que el engaño, señoras y señores, es marcar a la gente, empadronarlas y marcarlas en la mano derecha o en la frente. No lo digo yo. Apocalipsis 19, 20. Repito, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. ¿A quiénes? A los que recibieron la marca de la bestia. Ahora, Apocalipsis capítulo 14. ¿Por qué tenemos que perseverar hasta el fin? ¿Por qué el Señor acortó esos días de la gran tribulación? La respuesta está en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer del versículo 9 al 13. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Cuál vino? De la ira de Dios. ¿Cuál ira? Él tiene 7 copas que las va a derramar. Dice que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado. ¿Quién? Esa persona, quien quiera que sea. Esa persona, ese alguno
que adora y que recibe la marca en su frente o en su mano, esa persona, dice, va a beber puro la ira de Dios que ha sido vaciado y será atormentado con fuego y azufre. No está hablando de morir físicamente. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a la imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La Biblia, cuando habla de alguno significa alguno. Nadie significa nadie. Esto es teología pura. Teología pura. Si alguno adora, recibe la marca, no tiene tormento. No tiene descanso. Si no, será atormentado, fuego y azufre por siempre, por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y versículo 12. Aquí dice, aquí. Después de decir eso, dice aquí. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? El que persevere hasta el fin. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante. ¿Quiénes? Dichosos y felices. ¿Quiénes? Los muertos que mueren en el Señor. En otras palabras, benditos y bienaventurados y felices. ¿Por qué? Porque Dios acortó los días. Porque no se dejaron marcar. Así que si en este momento los matan, bienaventurados son porque son libres. No habrá más llanto ni dolor y el Señor enjugará toda lágrima. No habrá más calor, no habrá más hambre ni sed. ¿Por qué? Porque el Señor enjugará las lágrimas de sus hijos. Y entonces cuando la palabra de Dios dice, velad y orad para que seáis tenidos por dignos y de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, ¿a qué se está refiriendo? Para estar en pie, eso está hablando lo mismo que dice en Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 y 3. ¿Qué dice? Vi también, voy a leerlo del 15, el 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, las últimas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y a su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el sobre el mar de vidrio con la zarpa de Dios. O sea que había un pueblo de Dios que estaba en pie delante de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Por qué? Porque tus juicios han llegado. O sea que, ¿quiénes son los que están en pie delante de Dios? Los que han alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca y el número de su nombre. Ahora, yo he escuchado decir que esos son los judíos porque la iglesia ya no está. Dios tenga misericordia de estas gentes porque van a tener un gran problema con Dios. Van a tener un gran problema. Aquí estamos hablando la verdad y no estamos para agradar a ningún hombre. Entonces, ¿quiénes son los que están en pie? Estas personas. Lucas 21:36, él dijo lo que dijo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 7, hablando de lo mismo de estar en pie, dijo, versículo Apocalipsis 6, 17, dijo, voy a leerlo desde el 15, y los reyes de la tierra. Ahora, ¿en qué momento dice esto?
en el sexto sello, cuando el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se remueve de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, dice, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Yo sé quién podrá sostenerse en pie. Los que vencen. ¿Quiénes son los que vencen? Pueden leer Apocalipsis capítulo 3, 2 y 3. Ahí están los que vencen. Y para terminar, quiero decir otro versículo más de los que vencen. Los que vencen son el trigo. El trigo, los hijos del reino. La cizaña es quemada. Vamos a ver. ¿Dónde están los que están en pie? Los 2 olivos son los que están en pie delante de Dios. Ya explicamos quiénes son los 2 olivos. Los 2 olivos son los 2 pueblos, que de los 2 hizo un hombre, un pueblo, que es el pueblo de Dios, el verdadero Israel. Ese pueblo de Dios es que va a estar en pie. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 11, versículo 4. ¿Quiénes más van a estar en pie? Los 144,000 escogidos. Apocalipsis 14, versículo 1. Ellos también van a estar en pie. ¿Quiénes son los que van a estar en pie? Los que alcanzan la victoria sobre la bestia. Capítulo 15, versículo 2. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 7, ¿quiénes son los que van a estar en pie delante del Hijo del Hombre? También en Pedro, y ahí termino. Primera de Pedro, capítulo 1, dice, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso significa estar en pie. Para alcanzar salvación, ¿qué dijo el Señor? Yo también los voy a librar de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Dice, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada. O sea, ¿cuándo va a ser manifestada esa salvación? Lo dice ahí, versículo 5. En el tiempo postrero, en lo cual vosotros también os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada. O sea, nuestra fe va a ser probada con fuego. Y esa fe, al ser probada con fuego, dice que sea hallada en alabanza, en gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo viene. Cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el día del arrebatamiento. Ese es el día en que el Señor toma a uno y deja a otro. Ese es el día en que Noé entra al arca. Ese es el día en que Lot sale de Gomorra. Hasta pronto.